Hola, espero que estén muy bien. En este video vamos a resolver un problema de geometría computacional. Entonces, problema de geometría computacional. Dice así: dado el radio de una esfera, hallo el lado del cubo de volumen máximo que se puede inscribir en ella. Entonces nos dan una entrada que sería pues cuando ya vamos a programar el algoritmo que resuelve este problema. Nos dice así: la entrada contiene muchas instancias y termina con el final del archivo de off. Cuando vayamos a Python a solucionar el problema, pues ya yo les explico esta parte. Dice: cada instancia contiene el radio R de la esfera en centímetros. Básicamente necesitamos programar un algoritmo que reciba el radio de la esfera, ¿sí? Básicamente es eso. Y la salida, es decir, que produzca ese algoritmo. Para cada caso de prueba tendremos una línea de salida, que sería el lado del cubo de volumen máximo que se puede inscribir en la esfera en centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos primero a hacer un análisis geométrico y matemático del problema, vamos a resolver, vamos a hallar ese lado en función del radio, que sería nuestro dato, en función pues del radio de la esfera, el dato que nos están dando, para luego, ¿qué? Para luego programar esa solución utilizando Python. Entonces vamos primero a GeoGebra para analizar geométricamente este problema. Bueno, ya aquí estamos en GeoGebra, entonces vamos a analizar geométricamente el problema que nos están dando, ¿sí? Entonces el problema nos habla de un cubo, ¿sí? Entonces vamos a intentar pues a hacer el cubo en GeoGebra, y lo que vamos a hacer pues es utilizar la vista 3D, ¿sí? Que la de las 3 dimensiones. Listo. Entonces, esta vista 2D la vamos a tapar por el momento. Estamos en el eje X. ¿Sí? Entonces, yo aquí voy a dar voy a colocar un segmento. Lo voy a colocar desde 0 hasta 6. Puede ser, pues esto es un segmento indeterminado. Voy a ocultar su marca, perdón, le di en donde no era, su etiqueta. También aquí va a ocultar la etiqueta y el objeto del punto. Entonces, a partir de este segmento, lo que voy a hacer es que voy a construir un cubo, ¿sí? Entonces, un cubo lo construyo a partir de este segmento, ¿sí? Entonces, aquí ya está el cubo construido. Pero además de construir el segmento el cubo a partir de ese segmento, voy a construir una esfera, ¿sí? Esa esfera va a estar en todo el centro de esa esfera va a estar en todo el centro del cubo. Entonces voy a escribir voy a inscribir un punto en el espacio que sea el centro de ese cubo. Resulta que ese punto, como este lado tiene 6, este lado tiene 6 y este lado tiene 6, pues sería 3, 3 y 3, ¿sí? Este es un caso particular, es simplemente para nosotros poder entender bien el problema, entenderlo de una forma más sencilla. Entonces ya aquí vamos a la esfera, centro y punto, le damos aquí en el centro de la esfera y nos vamos hasta ¿qué? Hasta el extremo o hasta un vértice del cubo. ¿Por qué hacemos esto? Porque justamente vamos a notar, ¿qué vamos a notar? Vamos a notar que el cubo de volumen máximo que se puede inscribir en la esfera es aquel cubo que los vértices hacen parte de la esfera, ¿sí? O más bien que los vértices son puntos de la esfera. Eso es lo primero que vamos a notar y eso lo notamos acá. Entonces, para notarlo más fácil, lo que voy a hacer es reducirle el color a la esfera, ¿sí? Reducirle el color a la esfera. Bueno, pero se lo reduje demasiado. Entonces voy a volver a las propiedades y lo voy a poner un poquito más de opacidad a la esfera. Listo, así está bien, ¿sí? Y además le voy a cambiar al cubo el color. Lo voy a poner como azulito. Listo. Entonces aquí tenemos la esfera dentro del cubo. Entonces vamos a notar lo siguiente, ¿sí? Vamos a notar algo que es bien importante. Vamos a trazar un plano, que ese plano me contenga tanto
tanto dos puntos del cubo como el centro de esa esfera. El centro del cubo sería pues el centro de la esfera, ¿sí? Entonces resulta que el plano sería básicamente y igual a x, ¿sí? ¿Por qué ese plano sería y igual a x? Porque si nosotros nos fijamos en el plano, específicamente aquí, en este plano XY, ¿sí? La línea que se forma sobre esta cara del cubo sería y igual a x, ¿sí? Porque en 2 sería 2, en 4 sería 4, en 6 sería 6, pues porque es un cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a intersectar el plano y la esfera, ¿sí? El plano y la esfera. Y vamos a ver, vamos a ocultar el plano, lo voy a ocultar y voy a ocultar la esfera, ¿sí? Y miremos algo muy interesante que se formó. ¿Qué se nos formó? Voy a cambiar de color la intersección, poner naranjadita, ¿sí? Vamos a ver qué se nos formó. Sí, se nos formó. Digamos que si nosotros volvemos a poner la esfera, ¿cierto? Miremos que esta es una circunferencia máxima de la esfera, por decirlo así, ¿cierto? La circunferencia máxima de la esfera. ¿Qué es una circunferencia máxima de la esfera? Una circunferencia cuyo diámetro justamente es el diámetro de la esfera, ¿cierto que sí? Entonces miremos una cosa muy genial, muy interesante, y es que si nosotros unimos, bueno, ya me voy a deshacer de los ejes y me voy a deshacer del plano, ¿sí? Entonces ahora vamos a trabajar con esto básicamente. Entonces voy a conseguir una mirada, una perspectiva bien interesante. Listo. Entonces miremos una cosa. Si nosotros trazamos un segmento desde uno de los vértices del cubo, pasando por el centro hasta el otro vértice del cubo, ¿qué nos damos cuenta? Nos vamos a dar cuenta que justamente el diámetro de esta circunferencia, de una circunferencia máxima de la esfera, coincide con ¿qué? Con la diagonal de este cubo. ¿Sí? Eso es algo muy interesante. Miremos y verás, volvemos a poner la esfera. Mire que esta línea que une estos dos vértices, ¿qué sería? Un diámetro de esta esfera, que también sería un diámetro de una circunferencia máxima de la esfera, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué empezamos a saber? Listo. Si este es un diámetro de la esfera, es porque ese diámetro, ¿cuánto mide? 2 veces el radio. Y recordemos que el problema que nos da como dato, uno de los datos que nos da el problema es que es el radio de la esfera, ¿sí? Entonces ya podemos empezar a jugar con las variables que se nos van involucrando. ¿Para qué? Para expresar el lado del cubo en función de la variable que conocemos, que sería ¿qué? El radio de la esfera. Entonces, una vez identificado que esta diagonal mide 2 veces el radio, ya lo que queda es aplicar más bien algunas cosas con el teorema de Pitágoras. Pero antes de irnos a aplicar eso, pues vamos a poner esto bien bonito. Lo voy a intentar poner por acá. Listo, por acá. Bien, creo que por acá está perfecto. Aquí, para que se vea bien el razonamiento siguiente que vamos a hacer. Estoy buscando. Ya, creo que acá está perfecto. No, mentiras. Ya, ahora casi está perfecto. Entonces, bueno, miremos otra cosa, y es que voy a empezar a darle los valores a estos lados, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, voy a utilizar las opciones de LaTeX que nos da GeoGebra. Entonces, si nosotros vemos, nosotros le podemos asignar a este lado X, que sería el lado del cuadrado. Le voy a poner esa
esa, esa, esa variable. Entonces por aquí también sería x por este lado de acá, y por acá pues también sería x, ¿sí? Además tenemos una diagonal que nos mide que 2 veces r, ¿sí? Que sería el diámetro de la circunferencia. Recuerden que el diámetro es 2 veces el radio, ¿sí? Entonces nos mide 2 veces r. Entonces tenemos acá y por acá. Es por acá. Es por acá. Perdón. Por aquí y por aquí. Entonces miremos una cosa. Tenemos el lado del cubo y tenemos la diagonal del cubo, que sería 2r. Necesitamos encontrar la forma de cómo relacionar todas esas variables. Entonces miremos una cosa. Miremos que si nosotros nos concentramos en la cara de abajo del cubo y trazamos la diagonal uniendo este punto y este punto, ¿qué va a pasar? Se nos va a formar un triángulo rectángulo, de hecho dos, pero nos vamos a centrar es en este de acá. Y ese triángulo rectángulo tiene una particularidad, y es que ambos lados miden que x, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el otro paso de nosotros a seguir? Mirar lo siguiente. Mirar que si nosotros hallamos la pendiente, la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se nos formó aquí, ese valor nos va a quedar expresado en función de x. Y luego volvemos a aplicar teorema de Pitágoras, pero ya en este otro triángulo más grande, el que contiene la diagonal. Y si aplicamos el teorema de Pitágoras sobre ese triángulo, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar cuenta cuál es el valor del lado x en función del radio de la esfera, que era lo que nos pedían. Recuerden también pues que este lado pues también nos va a valer x. Perdón, este lado pues también nos va a valer x, ¿sí? Porque todos los lados de un cubo pues son iguales. Entonces voy a ir al cubo y le voy a bajar un poquito ahora el color, porque voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar estos polígonos de acá, ¿sí? Entonces este me va a quedar, propiedades, quedó como un cafecito, lo voy a poner verdecito. Pues eso igual no importa mucho, simplemente es para diferenciarlos. Y este otro, ¿sí? Entonces finalmente, ¿qué va a pasar? Finalmente yo me tengo que concentrar en ahora aplicar matemáticas, más bien el teorema de Pitágoras, para así conseguir pues expresar el lado del cubo en función de ¿qué? Del radio de la esfera. Entonces, ¿para qué es esto en GeoGebra? Para poder que viéramos más específicamente cómo se razonó este problema. Entonces, mire que arrancamos con la esfera, hicimos el cubo, luego hicimos la esfera encontrando el centro del cubo, partimos y básicamente nos dimos cuenta que el cubo de volumen máximo es aquel cuyos vértices están contenidos en la esfera o son puntos de la esfera. Luego, al trazar un círculo máximo de la esfera, nos dimos cuenta que ese círculo máximo, el diámetro de ese círculo máximo sería justamente el diámetro de la esfera, que sería 2r, y justamente el diámetro de ese círculo máximo coincide con la diagonal del cubo, ¿sí? Y cuando coincide con la diagonal del cubo, pues entonces ya, utilizando la diagonal del cubo, que sería 2r, y utilizando los lados del cubo que los llamamos x, y aplicando teorema de Pitágoras sobre este triángulo cafecito y el verde, pues vamos a poder encontrar al lado del cubo en función del dato que nos están dando, que es el radio. Listo. Entonces ya ahora vamos a pasar a hacer este cálculo de forma más matemática. Bueno, entonces una vez ya hecho todo este trabajo en GeoGebra,
pues yo saqué una imagen del trabajo y la puse aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que teníamos allá? Teníamos un triángulo inferior, ¿sí? Que está en la cara de abajo del cubo, y tenemos otro triángulo superior que la hipotenusa sería que la diagonal del cubo, que recordemos que esa diagonal es el diámetro de la circunferencia mayor de la esfera, o también es el diámetro de la esfera. Por lo tanto, es 2 veces su radio, ¿sí? Que es el radio, es el dato que nos están dando. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras en el triángulo azul, aquí, para hallar esta diagonal. Es más bien la diagonal del cuadrado, que es la cara de abajo del cubo. Entonces es fácil, esta diagonal la llamé h, entonces h cuadrado es igual a este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Recordemos que x cuadrado más x cuadrado sería 2x cuadrado, entonces h cuadrado es igual a 2x cuadrado. Aquí en ambos lados podemos sacar raíz, entonces me queda que raíz de h cuadrado es igual a raíz de 2x a la 2. Aquí nos recordamos que este cuadrado se cancela con la raíz, y además también que la raíz de un producto es el producto de sus raíces. Entonces nos queda que h es igual a raíz de 2 por raíz de x a la 2. Aquí se nos cancela este cuadrado con esta raíz, y finalmente nos queda que h es igual a raíz de 2x. Un truco para aplicarlo de ahora en adelante: cada vez que usted vaya a aplicar teorema de Pitágoras o necesite hallar la hipotenusa en un triángulo, rectángulo isósceles, es una fórmula muy sencilla. La hipotenusa sería raíz de 2 por el lado de ese triángulo. En este caso, como el lado es x, por eso da raíz de 2x. Es un resultado que siempre se cumple. Por ejemplo, si el lado fuese a, sería raíz de 2a. Si el lado fuese b, sería raíz de 2b. Siempre que el rectángulo sea isósceles, la hipotenusa siempre va a ser raíz de 2 por el lado. Entonces ya allá esta diagonal, pues ya vamos a aplicar teorema de Pitágoras, es en este otro, ¿sí? Es en este otro triángulo cabecito grande, para poder expresar el lado x, del cubo en función del radio de la esfera. Entonces aquí pues ya tenemos el cubo con la diagonal que es raíz de 2x, la diagonal de este cuadrado de abajo, y ya entonces vamos a aplicar ahora el teorema de Pitágoras en el triángulo café claro, el triángulo superior. Entonces, ¿qué nos queda? Que 2r a la 2, es decir, esta diagonal del cubo, 2r al cuadrado es igual a este lado del cubo, que sería un cateto, más el otro cateto, que sería esta diagonal, que sería raíz de 2x al cuadrado, ¿sí? Perdón, yo ahorita dije al cubo, no, es x al cuadrado más raíz de 2x al cuadrado. Entonces recordemos que este exponente pues se me distribuye en este producto, entonces me quedaría 2 a la 2 por r a la 2 igual a x al cuadrado, y este exponente también se me distribuye, entonces me quedaría raíz de 2 a la 2 por x a la 2. Esta raíz de 2 se me va con este cuadrado, ¿sí? Y 2 al lado sería 4, entonces 4, aquí me quedaría 4 por r a la 2 igual a x a la 2 más esta raíz que se va, quedaría 2, y este queda normal, x a la 2. X a la 2 más 2x a la 2 sería 3x a la 2, o sea que me quedaría que 4r al cuadrado es igual a 3x a la 2. Como mi objetivo es despejar x a la 2, este 3 que la está multiplicando lo paso a dividir, porque la quiero dejar solita. Entonces aquí me queda 4 tercios de r al cuadrado igual a x a la 2. O también podría ser 4 por r al lado dividido 3. De cualquiera de las dos formas funciona. Entonces ahora vamos a sacar raíces a ambos lados para poder deshacernos de este cuadrado de la x, ¿sí? Entonces a este lado me queda la raíz de 4 tercios por r a la 2, y en este lado me va a quedar la raíz de x a la 2, que se me va a cancelar, y me va a quedar que entonces el lado del cubo cuyo volumen es máximo y se puede inscribir en la esfera es igual a la raíz de 4 tercios por el radio de la esfera. Aquí ya está en la conclusión. En conclusión, el lado x del cubo de volumen máximo
que se puede inscribir en una esfera de radio R en función de este último es raíz de 4/3 por R. Y en efecto, pues su volumen sería coger esta X, este resultado, y elevarlo al cubo. Entonces aquí yo lo hice, simplemente repartí el cubo en este producto. Ya aquí expresé 4/3 como raíz de 4/3 como 4/3 a la 1/2, y ya multipliqué estos dos exponentes por la ley, pues por leyes de los exponentes me quedaría 1/2 por 3, entonces me quedaría 4/3 a la 3/2, y por R al cubo simplemente, el R al cubo nunca cambió. Entonces el volumen máximo del cubo en función del radio de la esfera sería 4/3 a la 3/2 por R al cubo. Es el volumen del cubo máximo que se puede escribir en una esfera, dado que su radio, ¿sí? Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a implementar este algoritmo en Python. Bueno, entonces ahora vamos a implementar el algoritmo en Python. Sí, este es Google Colab, pero pues vamos a programar en Python. Dice así: problema de geometría computacional, es el mismo que tenemos, pero ahora vamos a interpretar esto ya en términos de programación. Entonces ya sabemos el ejercicio: dado el radio de una esfera, hay el lado del cubo de volumen máximo que se puede inscribir en ella. La entrada contiene muchas instancias y termina con el final del archivo de off. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que crear un algoritmo que se ejecute hasta que el juez que lo vaya a evaluar le meta datos. Básicamente es eso. Entonces dice: cada instancia, es decir, cada entrada contiene el radio de la esfera en centímetros, y la salida tendremos que salir, tenemos que imprimir, ¿sí? O el algoritmo tiene que darnos el lado del cubo de volumen máximo que se puede inscribir en la esfera. Listo. Entonces voy a empezar con esto. Voy a crear un ciclo while que se ejecute, por decirlo así, de forma eterna, lo mismo pues que estamos diciendo ahorita, que se ejecute hasta que le dejen de meter pues entradas o datos. Vamos a poner una excepción. Esta sería la sección of error, 2 puntos, y vamos a poner break, ¿sí? Entonces aquí ya nos aseguramos lo que nos dicen: la entrada contiene muchas instancias y termina con el final del archivo de off. Ya aquí. Ya ahora lo que vamos a hacer ahora es que empezar a definir entonces las variables, ¿sí? Entonces ahora nos preguntamos: bueno, ¿y usted cuáles variables está diciendo? Una variable es que R, ¿sí? ¿Y R qué es? R es un punto flotante, ¿sí? Es decir, un número decimal, y que nos va y se pone float, luego input, que sería la entrada, y le voy a poner digite el número o el radio, perdón, el radio de la esfera. Solo le va a pedir a uno el programa en la entrada, se supone que eso es lo que lo tiene que pedir. Y además que llegamos nosotros, que bueno, aquí no se puso y no sé por qué, que el lado sería, falta una R y ya, simplemente, listo. Entonces ahora aquí recordemos que X, es decir, vamos a definir un X, y X que es, bueno, antes de, se me había olvidado, voy a importar una biblioteca pues que se llama matemáticas, para usar ese QRT que es pues la raíz. Entonces math.sqrt, estamos exportando la raíz importando, perdón, la raíz desde la biblioteca math 4/3. Aquí nos aseguramos que la raíz de 4/3, porque es con asterisco el radio de la esfera, ¿sí? o de la circunferencia máxima, perdón. Ahora ya tenemos el lado, ¿sí? Ya tenemos el lado del cubo de volumen máximo que cabe en la esfera. Entonces ahora vamos a asegurarnos también de hallar su volumen, que es que ese x elevado aquí en Python es con 2 asteriscos al cubo. Y ahora que nos interesa que nos muestre el programa, es decir, que nos imprima. Nos interesa que nos imprima lo siguiente:
el lado del cubo de volumen máximo que cabe en la esfera de radio R, estos dos corcheticos para referirme a la variable, es igual a la variable que x, pero no me interesa solamente la variable x, sino la voy a redondear a que a 2 cifras decimales, entonces ponemos 2f, ¿sí? O cifras significativas, entonces ponemos 2f. Bueno, es esto, 2.2f, perdón, y de una vez, no, entonces en otro renglón voy a imprimir el volumen de este cubo es, entonces voy a poner b lo mismo, 2.2f, perdón, en centímetros cúbicos. Supongamos que eso es a la 3, ¿sí? Aquí se me olvidó, perdón, lo tengo que poner acá, en centímetros, ¿sí? Entonces ahora sí, ya puedo empezar a ejecutar mi programa. Entonces vea, me dice, digite el radio de la esfera. Entonces yo voy a poner una esfera de 5 centímetros. Y de una vez me dice, vea, el lado del cubo de volumen máximo que cabe en la esfera de radio 5 es 5.77 en centímetros. Ah, perdón. Creo que aquí lo centímetros. Simplemente lo voy a volver a ejecutar. Entonces aquí 5. Entonces me dice, el lado del cubo de volumen máximo que cabe en la esfera de radio 5 es igual a 5.77 centímetros. Y el volumen de este es 192.45 en centímetros cúbicos, pero simplemente sería centímetros cúbicos. El lado del cubo de volumen máximo que cabe en la esfera de radio R es, simplemente lo voy a dejar así, y el volumen de del cubo es tan centímetros cúbicos. Ahora sí, de 5 ya sabemos que es 5.77 el lado del cubo y el volumen sería 192, pero puede ser por ejemplo de 0.5, que sería entonces 0.58 centímetros el lado del cubo de mayor volumen que se podría meter ahí, y el volumen sería 0.19. Ya eso nos podemos imaginar, por ejemplo podría ser 100, y entonces el lado del cubo de volumen máximo que se podría meter en esa esfera sería 115.47 centímetros, y el volumen sería todo esto, o puede ser 1.67, y entonces aquí nos da el lado del cubo de volumen máximo que se puede meter en una esfera de ese radio, y aquí nos da el volumen de ese cubo, y eso va a estar así eternamente hasta que el juez le vaya metiendo datos para verificar que usted sí haya resuelto bien el problema. Entonces aquí en este problema mezclamos geometría, matemáticas y computación con Python. Espero que les haya gustado el video y muchas gracias por apoyarme.